Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Rey Chamán. Tao Ren, autor Inrunner, renacido como Tao Ren en el mundo de Shaman King. ¿Superará el héroe todas las dificultades y luchas como el elegido del cruel clan Tao? ¿Podrá ganar el gran torneo? ¿Y a dónde lo llevará su nueva vida? Mark Max 10. Present. Bueno, ¿qué te parece, Ren? Esta vez, en la voz de mi padre se percibían claramente ecos de sentimientos paternales. Cosas como el deseo de hacer feliz a su hijo. Y debo admitir que lo logró por completo. Estábamos afuera, no lejos de la torre. Allí estábamos mi padre, mi abuelo, Jun y yo. Y también él. Un joven semental blanco puro, aún no del todo domado. Su pelaje blanco era del mismo color que la nieve que caía del cielo y cubría la tierra. Fresco. ¿Qué más podía decir al verlo? El semental que mi padre sostenía era, francamente, inesperado. Y un regalo estupendo. El caballo, sin duda, tenía mal genio. Intentó zafarse de las manos del gigante que lo sujetaba. Pero por mucho que lo intentara, Tao En lo mantenía sujeto con una fuerza mortal. No tenía intención de soltarlo. Su nombre es Aku. Ahora te pertenece. Toma sus riendas. Dicho esto, Tao En me tendió la mano. Sin pensarlo mucho, tomé las riendas de sus manos. Me arrepentí inmediatamente. El caballo llamado Aku parecía presentir que esta era su única oportunidad de escapar de nuestra peculiar familia. Estaba claramente decidido a lograrlo. El caballo levantó la cabeza bruscamente. Estuve a punto de salir disparado por los aires. Pero no solté la mano. Aún así, esto no detuvo a Aku. En cuanto perdí el equilibrio, salió disparado a toda velocidad, arrastrándome por el suelo tras él. Si antes simplemente no quería soltar las riendas, ahora no podía hacerlo aunque quisiera. La cuerda se me había enredado en la muñeca. No podía liberarla. Mientras tanto, el caballo empezó a acelerar. Oh no, tú no. Literalmente estaba gruñendo. Tenía toda la espalda y el estómago raspados hasta quedar en carne viva. Sentía el brazo dislocado. Giré el cuerpo. Tras apoyar una pierna por un instante, me impulsé desde el suelo. De un solo salto, aterricé sobre la espalda de Aku. El caballo, evidentemente, no se esperaba esto. Se detuvo bruscamente y casi se encabritó. Esta vez, estuve a punto de caerme al suelo de nuevo. Me mantuve en pie solo por un milagro. Y solo porque quería vivir, no morir de forma tan tonta. A la testaruda criatura de crin blanca claramente no le gustó mi presencia sobre su lomo. Empezó a intentar tirarme. Me resistí con todas mis fuerzas. Un poco más, y esa bestia enfurecida simplemente me tiraría al suelo y me arrastraría. Si es que lograba escapar con solo huesos rotos. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. Bastón. A mí. Ahora mismo. Grité con todas mis fuerzas. No tuve que esperar mucho. Un segundo después, el espíritu estaba a mi lado. Unir. El espíritu del guerrero y general entró en mi cuerpo. Nuestras almas y mentes se fusionaron. Su experiencia y habilidades quedaron a mi disposición, incluyendo la equitación. Simultáneamente con la unión, comencé a ejercer presión con mi Furyoku sobre el caballo, obligándolo a someterse a mí. Durante los primeros instantes, Aku intentó resistirse. Pero entonces, de repente, fue como si una montaña se le cayera encima. La fuerza de quien lo sujetaba aumentó considerablemente. El caballo, que apenas un segundo antes había estado intentando escapar, se dio cuenta de que sus inútiles esfuerzos habían sido en vano. Solo tenía una opción. Someterse al ser que ahora estaba sentado sobre él. Y así lo hizo. Jun observó con terror cómo su hermanito era arrastrado por el suelo tras el caballo desbocado. Vio cómo se le desgarraba la ropa. Vio las manchas de sangre en el suelo, donde el caballo lo había arrastrado. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas. Padre.
Abuelo. Hagan algo. Jun corrió hacia los adultos. Pero lo único que vio fue indiferencia en sus ojos mientras observaban cómo Ren se alejaba cada vez más. Has elegido un buen regalo, En. La voz de Tao Jin, aunque envejecida, aún estaba llena de fuerza. Pronunció las palabras con voz ronca. Lo apruebo. Sabía que te alegrarías, padre. La voz de En era tranquila. Ren debe saber que nada en este mundo se consigue fácilmente. Aunque le di este semental, hasta que no lo dome, Aku no le obedecerá. Será una buena lección. A Jun le pareció que su padre se regocijaba al ver sufrir a su hermano. Al darse cuenta de que no recibiría ayuda, ella misma corrió tras él. Te ayudaré, Ren. Jin dirigió su mirada hacia su nieta y pensó por un momento. ¿Acaso no le estamos prestando suficiente atención a tu hija, En? Está creciendo demasiado bondadosa y vulnerable. Eso es imperdonable para una niña de nuestro clan. Eres demasiado desconfiado, padre. En no apartó la mirada de la distancia. Jun estudia con Ren. Déjala en paz. No es asunto nuestro. No olvides que debemos criar a un futuro dios. Si fracasa repentinamente, será en gran parte culpa nuestra. Tienes razón. Apartando los pensamientos innecesarios sobre su nieta, Jin volvió a mirar a lo lejos. Un instante después, una fugaz sonrisa cruzó su rostro. Mira eso. Lo logró. Aún así, habría sido extraño que no lo hubiera conseguido. Se giró. Bueno, voy a volver adentro. Dile a Ren, en cuanto regrese, que puede descansar un par de días. Tao En solo asintió ante las palabras de su padre y continuó observando a su hijo y a su hija. Ja, 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 ja. Me reí y me alegré. Probablemente por primera vez en los últimos días. Me sentí bien y a gusto. Disfruté plenamente de esos pocos momentos de descanso que tuve. Toma eso. Mi hermana hizo un puchero en señal de ofensa y gritó, lanzándome una bola de nieve recién hecha. Eso no es justo, Ren. La indignación de la chica no conocía límites. Ren solo pudo reírse al mirarla. No puedo evitarlo. Aku también quiere jugar. El caballo, bajo el mando de su amo, relinchó en señal de aprobación y esquivó de nuevo la bola de nieve de Jun. Eso es todo. Ya no juego más. Jun dejó caer la bola de nieve sin terminar al suelo. Deberías llevarme tú, Ren. Con esas palabras, actuó como una niña pequeña y pidió que la alzaran en brazos. Está bien. Sonreí. Monté a Aku más cerca de ella. Con mi mano, le agarré la palma. Con un tirón, la levanté. Oh. La niña de pelo verde, envuelta en una bufanda y sonrojada por el frío, gritó. Vamos, Ren. Adelante. ¿La oíste, Aku? Demuéstrale lo rápido que eres. Me incliné hacia Aku y le susurré esto al oído. El caballo asintió con la cabeza, comprendiendo. Entonces, encabritándose, salió disparado hacia adelante. Jun, asustada, me abrazó con más fuerza para no caerse. Entonces, lo único que pudimos hacer fue disfrutar de la velocidad que mi caballo era capaz de alcanzar. Aunque había nieve, los montones no eran muy grandes, así que a Aku no le molestó mucho. Durante un buen rato, corrimos por la llanura cerca del castillo. Corrimos hasta que nos agotamos y quisimos volver a casa. Ahora me encontraba de pie junto a un cadáver frío. Temblaba ligeramente. Bueno. Una cosa era pensar que estabas listo, y otra muy distinta hacerlo de verdad. No te preocupes, Ren. De todas formas, él no puede sentir nada. Jun, que estaba a mi lado, intentó sostenerme. Yo, completamente pálida, solo asentí con la cabeza. Bien. Empecemos. La voz fría y autoritaria de mi madre resonó por encima de mí. Ambos, tomen sus bisturíes y comiencen a hacer la incisión. Sus palabras finalmente me ayudaron a recomponerme. Mis manos aún temblaban un poco. Pero al tomar el cuchillo y tranquilizarme un poco, el temblor cesó. Giré la cabeza hacia Jun. Vi una escena bastante espeluznante. Una chica que aún no era adolescente comenzaba a abrir un cuerpo con una destreza y precisión asombrosas, como una patóloga o una cirujana. Ahora que lo pienso, ¿de dónde sacaba mi madre cuerpos nuevos? Brrr. Ni siquiera quería saber eso ahora mismo. Mejor concentrarse en la tarea. Apartando pensamientos innecesarios, volví a mi cadáver. Ajusté mi agarre en el bisturí y comencé. Las siguientes horas se convirtieron en una experiencia verdaderamente aterradora para mí. Quizás incluso peor que mis sesiones con mi padre y mi abuelo. Y yo mismo me lo había buscado. Lo más increíble fue que Jun pasó por todo esto casi a diario. Mi hermana era una chica muy fuerte.
Incluso me sentía orgullosa de ella. Si describiera brevemente todo lo que aprendí hoy y en las lecciones anteriores, solo podría decir una cosa. No sabía mucho sobre nuestro Jiangxi. En concreto, les extrajimos todos los órganos internos. Nuestros guardianes simplemente no los necesitaban. En cambio, los cadáveres podrían ser mejorados. Por ejemplo, se les podían acoplar armas ocultas. Colocarles una bomba o gas venenoso dentro del cuerpo. Se podían tomar restos de varias personas y crear un Jiangxi. Una especie de imitación de Frankenstein. Pero ese zombie era mucho peor que los demás. Nuestra familia también tenía Jiangxi de élite. Como los llamaba mi padre. Su desarrollo personal. Simplemente combinó cuerpos humanos con partes de cuerpos de animales. Sonaba absurdo. También parecía absurdo. Pero en la práctica, resultó que esos zombies eran muchísimo más fuertes que los normales. Pero qué horrores. Temía que sacarlos de nuestro castillo fuera demasiado problemático. Solo un zombi con patas de elefante cosidas. Eso no lo encontrarías en ningún zoológico ni en ninguna vitrina de curiosidades. Y ese zombi seguía siendo normal. Otro, por ejemplo, tenía cuerpos de serpiente en lugar de brazos. Otro tenía patas traseras de guepardo en lugar de piernas humanas. En resumen, resultaron ser auténticas quimeras. Su sola presencia bastaba para que la gente huyera despavorida. Además de hurgar en el interior de los cuerpos, también se impartían charlas sobre medicinas y talismanes. Los talismanes eran los que se usaban para controlar a los Jiangxi. Al escribir una orden en un talismán e imbuirlo con tu Furyoku, podrías obligar al zombie a cumplirla. Incluso si el espíritu dentro del cuerpo no quisiera. En resumen, todavía tenía mucho que aprender. Mucho que era nuevo para mí por descubrir. 11. El examen 23 de junio de 1994. La frontera entre China y el Tíbet, la región de Qixi. El castillo ancestral de Tao. La llanura que se extendía ante el castillo de Tao estaba completamente repleta de una gran cantidad de guerreros no muertos. Miles de Jiangxi permanecían inmóviles, formando una sola figura, a la espera de una única orden. A esa orden, este ejército, nada pequeño, estaría listo para atacar. Y aquel destinado a enfrentarse a todos ellos era tan solo un niño de 8 años. Sin embargo, sin rastro de temor en sus ojos, miró fijamente a sus adversarios. Ren se mantenía relajado y seguro de sí mismo. Sostenía en su mano un nuevo guandao que, al igual que su predecesor, había reemplazado recientemente al antiguo. Estaba hecho para ajustarse perfectamente a las proporciones del cuerpo de su dueño. Una suave brisa agitaba perezosamente el cabello del joven chamán. Apenas rozaba sus pantalones blancos holgados y su capa blanca a juego. En la capa, el emblema del clan Tao se exhibía con orgullo. Un símbolo ligeramente modificado del yin y el yang. Bason, transformado en Itodama, estaba junto a su amo. A diferencia de él, se mostraba algo nervioso al ver al ejército, nada pequeño, que ahora se alzaba contra ellos. Al frente de la formación Jiangxi se encontraba Tao Jin. Había llamado a su nieto. Había traído a todos los muertos vivientes. ¿Y cómo debo entender esto, abuelo? Ren arqueó una ceja con expresión interrogativa. Por primera vez en los últimos minutos, mostró alguna emoción en su rostro. Me alegro de que hayas preguntado, Ren. La voz del anciano era fría. Hoy te someteré a un pequeño examen. Si lo suspendes, mejor será que mueras. En las palabras del anciano del clan Tao no había ni rastro de broma ni de falta de seriedad. Su mirada era fría e impasible. Solo una pausa imperceptible en su tono, para un observador externo, indicaba que esperaba alguna respuesta de su nieto. ¿Es eso así? El joven chamán recorrió con la mirada, con pereza, al ejército de zombies. No mostraba ningún signo de miedo ni preocupación por lo expuesto anteriormente. Esto enfureció enormemente al anciano. Te has vuelto demasiado descuidado y arrogante, nieto mío. El anciano declaró con fría amenaza en su voz. Hoy te demostraré que aún eres demasiado débil. Los Jiangxi que tienes delante son antiguos soldados japoneses que desembarcaron en territorio chino durante la Segunda Guerra Mundial. Yo mismo los maté. Esclavicé sus almas y cuerpos y los convertí en mis sirvientes. Ahora me ayudarán a darte una lección, Ren. Oh. A pesar de todas las palabras del abuelo, el rostro de Ren no mostraba más interés que antes. Pero aún quería preguntar algo. ¿Este también es soldado? Señaló con la punta de su guandao a uno de los Jiangxi que se encontraba en la primera fila. Ren miró al anciano con expresión interrogante. ¿HMM?
Como a regañadientes, Tao Jin examinó al hombre muerto que había captado su atención. Reflexionó un momento y finalmente decidió tomarse el tiempo para explicar. Aunque han pasado más de 50 años, recuerdo muy bien a este Jianxi. Este japonés era un completo idiota. ¿Te lo puedes imaginar? Cuando lo vi, en lugar de empuñar un arma, estaba tocando la guitarra y cantando. Parecía que el anciano incluso resopló levemente con diversión. Pero si lo hizo, enseguida se recompuso. Ya veo. ¿Comenzamos? La melancolía y la falta de seriedad de su propio nieto volvieron a irritar a Tao Jin. Pero rápidamente reprimió esa irritación. No te arrepientas de esto después, Tao Ren. La voz autoritaria del anciano resonó por toda la llanura. Ataque. Miles de soldados de Jiangxi abandonaron sus posiciones y se lanzaron al ataque. Además, no solo portaban armas blancas como antes, sino que muchos tenían fusiles de la Segunda Guerra Mundial. Ya veremos quién se arrepiente de esto. Un susurro apenas audible escapó de los labios del joven Tao. Entonces sus ojos cobraron vida al instante. Parecía que estaba sonriendo. Bastón. Super Sul. En cuanto mi abuelo dio la orden de atacar a los miles de Jiangxi, dejé de hacer tonterías. Dejé de intentar provocarle irritación. Los Jiangxi, armados hasta los dientes, abrieron fuego antes de que los guerreros cuerpo a cuerpo pudieran alcanzarme. Cientos, quizás miles, de balas se precipitaron hacia mí en una lluvia mortal. Pero ni siquiera me inmuté, a pesar de que, en un estado de control mental, podría haberlas esquivado fácilmente. Entonces, cuando desde fuera parecía que todo había terminado, ocurrió un milagro. Las balas que debían haberme acribillado se toparon de repente con una barrera invisible a escasos centímetros de mi cuerpo. Cayeron al suelo sin remedio, convertidas en trozos de metal ligeramente aplastados. No me causaron ningún daño. Espíritu incorpóreo acorazado. Le expliqué a mi abuelo lo que había sucedido, y en su rostro se reflejó una leve sorpresa. Aún así, aunque lo llamara así, mi espíritu incorpóreo acorazado estaba lejos de estar completo. Era más bien un prototipo. Lo había creado tras cientos, si no miles, de intentos y sesiones de entrenamiento. Traté de recrear técnicas que conocía, aunque solo fuera en teoría. Pero aún así, fue más que suficiente para resistir toda la andanada de fuego que me lanzó el Jiangxi. Al fin y al cabo, solo era metal. Sin una sola gota de Furyoku infundido. Con un ligero retraso, una armadura negro-púrpura comenzó a manifestarse alrededor de mi cuerpo. Su apariencia la había copiado descaradamente de Bason. Era una de mis muchas superalmas, o formas de control espiritual. Básicamente, mientras la mantuviera, esta defensa me hacía prácticamente invulnerable a las armas de los mortales comunes. A menos que me alcanzaran con algo de gran calibre o una ametralladora que disparara continuamente a quemarropa. Quizás los gases aún me afectarían. No podía asegurarlo todavía. Pero, en principio, la única forma adecuada de penetrarlo era que otro chamán utilizara ataques basados en Furyoku. Entonces, todo dependía de quien tuviera mejor control. Aunque el volumen también era importante. Pero solo si podías usarlo. Forzarlo dentro de la armadura, por así decirlo. Y esta técnica apenas estaba en la fase inicial de dominio. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer para mejorarla y perfeccionarla. Si quería sobrevivir a los acontecimientos venideros, claro. Mi abuelo, al darse cuenta de que las balas eran inútiles contra mí, envió a todos sus zombies al ataque. El primero de los miles de soldados no muertos se acercó mucho. En un instante, fueron hechos pedazos. Los ataques de los zombies no podían alcanzarme. No importaba lo rápidos que fueran, ni la multitud que me lanzaran encima, todo era inútil. No solo no me había quitado la armadura, sino que, incluso sin ella, no había necesidad. Ni uno solo de los miles de ataques de Jiangxi me alcanzó. Me deslicé entre su densa formación como si no existiera. Un solo golpe de mi arma hizo que docenas de zombies cayeran convertidos en inútiles trozos de carne. Por mucho que mi abuelo intentara coordinar sus acciones, nada funcionó. Yo era demasiado rápido y demasiado ágil. Me lancé entre los huecos de los muertos. Me deslicé entre sus piernas. Bailé entre sus golpes. Lenta pero inexorablemente, aniquilé sus filas. No me preocupaba quedarme sin aliento ni cansarme. Los niños, en general, eran resistentes. Incluso sin entrenamiento alguno, podían correr como pequeños torbellinos todo el día. Tras 5 años de entrenamiento con mis parientes mayores, con mis reservas de Furyoku, la amenaza de fatiga tras unos minutos de batalla me parecía completamente insignificante.
Además, si en una simple unión con Bason mi fuerza aumentaba varias veces, entonces al usar la técnica del espíritu incorpóreo acorazado, la fuerza y la resistencia aumentaban 10 veces. Pero esa no era mi principal baza en este silencioso enfrentamiento con mi abuelo. No. Mi superioridad en esta batalla se expresó en algo completamente distinto. Los zombies no podían tocarme porque yo sabía exactamente cuándo y dónde atacarían. No podía leer sus pensamientos. No lo necesitaba. Una vez más, mi don me ayudó. La capacidad de percibir el Furyoku. Cuanto más desarrollaba mis capacidades sensoriales, más posibilidades se abrían para mí. Primero, la empatía. La capacidad de ver en la oscuridad con los ojos cerrados. Y ahora también esto. La capacidad de predecir las próximas acciones de mi oponente. Al rastrear el Furyoku de todos los Jianshi cercanos, pude determinar su próximo movimiento con una probabilidad muy alta. En sus ataques, también utilizaban Furyoku. Antes de que realizaran un movimiento concreto, yo ya lo sabía. Simplemente me orientaba por el flujo de Furyoku en sus cuerpos. Cuanto más conocía a mi oponente, más probabilidades tenía de predecir sus acciones. Y había estudiado las capacidades del Jianshi a lo largo de los años. Si no a fondo, casi. La batalla terminó rápidamente. Incluso diría que muy rápidamente. Parecía que hacía apenas unos instantes un ejército inmenso se alzaba ante mí, avanzando como una marea. Sentía que lo estaba reduciendo poco a poco. De repente, todo terminó. A juzgar por el sol, solo habían transcurrido unos 15 minutos. Aunque en la batalla, el tiempo siempre se sentía diferente. Miles de Jianshi habían caído. Su aspecto era ahora lamentable. Restos humanos esparcidos por doquier. Los espíritus que habían habitado los cuerpos flotaban sobre el campo de batalla. Permanecían inmóviles, bajo el control del anciano del clan Tao, visiblemente conmocionado. MMM. MMM. El anciano superó inmediatamente su conmoción y se recompuso. Habló. Bueno, entonces. Te felicito, Ren. Has superado la prueba. Puedes quedar libre durante un tiempo. Gracias, abuelo. En ese caso, iré. Simplemente me di la vuelta y regresé al castillo. Mientras caminaba, me desprendí de la armadura y rompí la unión. El espíritu de Bason apareció a mi lado. Orgulloso de su amo, me siguió. Jun, que había estado observando desde la distancia cómo se infligía otro tormento a su hermano, quedó muy sorprendida. ¿Qué estaba diciendo? Estaba impactada por el poder de su hermano menor. Antes, se mostraba escéptica ante las palabras de sus familiares sobre el elegido. Pero tras presenciar lo ocurrido hoy, no pudo evitar sentir una profunda convicción al respecto. Su hermano menor era increíblemente fuerte. Mucho más fuerte que la propia Jun. Ella lo entendía perfectamente y lo había aceptado. La forma en que Ren se movía con tanta fluidez y gracia en aquella batalla le recordó a Jun una hermosa y letal danza que él realizaba. El guandao en las manos de su hermano simplemente aleteaba, derribando enemigos uno tras otro. Ren se movía tan rápido que Jun apenas podía seguirle el ritmo, y mucho menos examinar algún ataque en detalle. Pero en ese momento había alguien a su lado que podía verlo todo, hasta el más mínimo detalle. Sus ojos captaban la imagen completa de la batalla. Su mente, cautivada, anhelaba participar en la lucha, poner a prueba su propia fuerza. Pero, por desgracia, no estaba destinado a participar. Lee Pailong no tenía voluntad propia. Lo único que podía hacer era obedecer las órdenes de su joven amante. Entonces, la batalla llegó a su fin. Tao Ren, de 8 años, dirigió unas palabras a su abuelo, se dio la vuelta y caminó hacia el castillo. Cuando estaba casi en la entrada, se detuvo. Luego, mirando fijamente al mismo lugar donde Jun se había estado escondiendo todo este tiempo, dijo alegremente. Sal, hermana. No tenías por qué esconderte. La chica se sintió un poco avergonzada. De hecho, ¿por qué se había estado escondiendo? Al darse cuenta de esto, se sinceró con su hermano. Hola, Ren. Yo salí a tomar un poco de aire. Jun no quería admitir que se había preocupado por su hermano cuando su madre le habló del examen de hoy. No seas tímido, Jun. Y gracias. Ren sonreía mientras hablaba. Me alegra tener a alguien que se preocupa sinceramente por mí. Sonrió con sinceridad. No solo con el rostro, sino también con los ojos, del color del oro fundido. Jun volvió a sentirse avergonzada. Su hermano pequeño siempre la desenmascaraba. No podía ocultarle nada. A Jun no le gustaba admitirlo.
La joven, todavía adolescente y con apenas 13 años, suspiró con resignación. Lo sabes todo, Ren. Lo dijo con cierto resentimiento. Pero al instante siguiente, la niña se acercó rápidamente a su hermano y lo abrazó. Me alegro de que no estés herido, hermano. Oye, Jun. Ya basta. Es vergonzoso. Deja de hacerlo. Ren intentó con todas sus fuerzas liberarse del abrazo de su hermana mayor. Aunque, para ser sinceros, solo estaba fingiendo. No me detendré. ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¿Y qué hiciste? ¿Qué tal fue esa actuación al principio? Jun dejó de abrazar a su hermano y comenzó a regañarlo. Solo un poco, pero era necesario, pensó. Ay, vamos, Jun. ¿Por qué me molestas? Solo quería fastidiar al viejo. Le viene bien. Hizo un gesto hacia el castillo. Entremos. El abuelo dijo que podía descansar. Bueno, en ese caso, ¿qué tal un pequeño paseo? Ante la misteriosa sonrisa de su hermana, Ren la miró con recelo. Aún así, asintió con la cabeza. Entonces iré a preparar a Aku. Hace mucho que no lo montamos. ¿Vienes conmigo? Adelante. Yo te alcanzo. Acabo de recordar que olvidé algo en mi habitación. Seré rápido. En cuanto pronunció las últimas palabras, Jun ya se había levantado de un salto y había corrido hacia el interior. Su Jiangxi la siguió, a pesar de que no se había dado ninguna orden al respecto. Ren los observó marcharse pensativo. El niño pequeño, con una expresión inusualmente seria, parecía estar pensando en algo. Luego, asintiendo para sí mismo, se dirigió hacia los establos. 12. Lee Pailon corrimos a una velocidad tremenda. El viento nos daba en la cara. El cálido aire veraniego nos reconfortaba el cuerpo y el alma. Jun, como ya había hecho muchas veces, se sentó detrás de mí. Se agarró con fuerza con los brazos, intentando mantenerse sobre Aku. Ella reía alegremente. A veces asomaba la cara por encima de mi hombro. En esos momentos, su sonrisa era increíblemente hermosa. Me hacía sentir alegre y bien también. Aku se movía como el viento. Además, disfrutó estirando las piernas por primera vez en mucho tiempo. Así que se entregó por completo, para deleite de mi hermana y mía. Cuando el caballo, y nosotros también, empezamos a cansarnos un poco, nos detuvimos en un prado verde cerca de un río. Nos sentamos en el suelo con gusto. El río estaba cristalino. Incluso se veían peces chapoteando de vez en cuando, saltando medio metro en el aire. Aunque ya había visto ese paisaje muchas veces, me cautivó de forma involuntaria. Creo que este lugar funcionará. ¿Qué opinas, Ren? La pregunta de mi hermana me sacó de mis pensamientos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dijiste algo, Jun? Volví a preguntar, sin haber salido aún de mis propios pensamientos y de mi estado de ánimo melancólico. Ahí vas otra vez. Siempre estás soñando despierto cuando estamos juntos, Ren. La chica pareció un poco ofendida. Pero al ver mi cara de culpabilidad, rápidamente volvió a sonreír. Se echó a reír. Ja, ja. Oh, no puedo. Para, Ren. Me alegro de que te lo estés pasando bien, Jun. Le devolví la sonrisa. En cuanto a tu pregunta anterior, estoy completamente de acuerdo. Este es un buen lugar. La joven chamana dejó de reír y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Espera un momento. Pronto tendré todo listo. Con estas palabras, corrió hacia Aku y descargó el equipaje que había traído consigo. Mientras Jun preparaba todo, Bason y Lee Pailon, el sirviente personal de Jun, nos alcanzaron. Lee Pailon llevaba una cesta en las manos. Allá. Jun señaló con orgullo la manta extendida en el suelo y las diversas golosinas preparadas. Todo esto lo hice yo mismo. Ella me ofreció un trozo de pastel. Aquí, Ren. Diga, basta. ¿Por qué me tratas como a un bebé? Puedo hacerlo yo solo. Hablé con cierta vergüenza, mirando a Jun que me ofrecía el trozo de pastel. ¿Qué podía hacer? Teníamos relaciones familiares complicadas. Estas cosas también pasaban, sin importar lo que pensara Ren al respecto. No seas tan gruñón, Ren. Sé un buen hermano y deja que tu hermana te consienta un poco. Jun infló sus labios rosados y ejecutó a la perfección la técnica de los ojos lastimeros. Suplicó. Me rendí. Bueno, tal vez solo un poco. ¿Y bien? ¿Te gustó? Al terminar el último trozo de pastel mientras estaba abrazada a mi hermana, lo único que pude hacer fue asentir con la cabeza. Estaba delicioso. Gracias, Jun. Intenté liberarme, pero mi hermana solo me abrazó más fuerte y apoyó su cabeza sobre la mía. Pero, ¿podrías dejarme ir? No.
Hoy, como eres libre, me perteneces por completo. Ante esas palabras, sonrió o ronroneó. Lo único que pude hacer fue poner cara de dolor e intentar no pensar demasiado. Mi hermana estaba muy apegada a mí. En parte, no, en su mayor parte, yo tuve la culpa de esto. No la rechacé, como lo habría hecho la otra Ren de la historia, que probablemente nunca se haría realidad del todo y que había aprendido en mi vida pasada. La complací en todo y la dejé jugar conmigo. Aunque en realidad era mayor que yo, para mí era como una hermana pequeña. Sabiendo por lo que tenía que pasar cada vez, intentaba apoyarla. No sabía si había hecho lo correcto. Pero ahora, cada vez que estábamos a solas, sufría esos dulces ataques de mi hermana. Ni siquiera sabía qué hacer. ¿Alejarla? Probablemente debería. Pero no quería. Jun era mi querida hermana. No tenía ningún deseo de hacerle daño. Sentía sus emociones como si fueran mías. Cuando estaba triste, su tristeza resonaba en mi interior. Cuando tenía miedo, incluso desde el otro extremo del castillo, lo sentía y no podía evitarlo. Corría hacia ella. En resumen, así como ella se había encariñado conmigo, yo me había encariñado mucho con ella. Si bien esto aún no era tan grave, ¿a qué nos llevaría todo esto en el futuro? Al menos yo todavía era una niña. Así que mis reacciones a los constantes abrazos de mi hermana seguían siendo neutrales. Ah. Qué complicado es todo. Las palabras se me escaparon involuntariamente de los labios. Inmediatamente cerré la boca. ¿Dijiste algo, Ren? Jun se inclinó hacia adelante, ladeó la cabeza y me miró a los ojos. No, nada, hermana. Te lo imaginaste. Intenté recomponerme. Bueno, creo que ya he tenido suficientes abrazos por hoy. Además, quiero pedirte algo. Al oír mis palabras, la joven Tao se animó de inmediato. Sus ojos verdes brillaron. Me sentí un poco inquieta. ¿Qué quieres pedirme, Ren? Al ver los ojos azul claro de Jun, comprendí que cualquier cosa que le pidiera ahora, ella intentaría complacerme. Esto me produjo una ligera sensación de malestar. Quiero luchar contra tu Jiangshi, Jun. Quiero poner a prueba mi fuerza contra él. ¿Me lo permitirás? Por el momento, dejé de lado los pensamientos y preocupaciones innecesarias y fui al grano. ¿Qué? ¿Por qué? La chica estaba confundida. No quería hacerle daño a su hermano. Así que, aunque quería cumplir la petición de Ren, tal vez no, Ren. Necesito esto. La miré fijamente a los ojos. Bajó los hombros y asintió. De acuerdo. Lo haré. Su voz se tornó completamente seria. Pero si pasa algo, lo detendré inmediatamente. Tenlo presente, Ren. Comprendí que no podría convencerla de lo contrario. De acuerdo. Como quieras. Aparté la mirada para que mi hermana no entendiera que las cosas no serían tan sencillas. Ahora, comencemos. ¿Listo? Preguntó, de pie junto a su Jiangshi, frente a mí. Más que listo. Estaba totalmente preparado. El guandao que tenía en mis manos ya ansiaba la batalla. Vamos, Lee Pailon. La chamana dio la orden. Levantó el dobladillo de su vestido y sacó un montón de talismanes sujetos a su muslo. En ese mismo instante, el cadáver del maestro de Kung Fu salió disparado de su sitio. En un segundo, estaba a mi lado. Bloqueé una potente patada suya con el asta de mi lanza. Salí ileso, pero me lanzó a una buena distancia. Mientras tanto, Pailon me alcanzó en pleno vuelo y casi me estampa contra el suelo con otra patada. Pero lo único que consiguió fue abrir una enorme grieta en el suelo justo donde yo había estado un segundo antes. Ahora me toca atacar. Una lluvia de golpes fulminantes cayó sobre el Jiangshi de Jun. Pero en lugar de ser partido en pedazos, paró todos mis ataques con las palmas abiertas. No me permitió asestarle ni un solo golpe. Atacó de nuevo. La punta de su pie prácticamente se estrelló contra mi estómago. Aunque no pude evitar el ataque, la armadura que se creó instantáneamente absorbió el golpe del Jiangshi. Pero debido a mi pequeño y ligero tamaño, salí disparado a una docena de metros hacia adelante y fui arrastrado por el suelo. Nada mal. Me levanté del suelo con una sonrisa radiante. Pero puedes hacerlo aún mejor, ¿verdad? Al pronunciar mis últimas palabras, el talismán que llevaba en la cabeza se partió en dos. La conciencia comenzó a regresar lentamente al espíritu atrapado en su cuerpo sin vida. ¿Quién soy yo? La mirada del zombi se volvió más consciente. Incluso apareció una expresión de confusión en su rostro. Tú eres Lee Pailon. Intervine en sus pensamientos, dándole las indicaciones necesarias para que pudiera recordar quién era. ¡No! Ren, ¿qué estás haciendo?
Jun entró en pánico y corrió hacia nosotros, presintiendo que algo andaba mal. Pero era peligroso. No te muevas. Quédate donde estás, Jun. Miré severamente a mi hermana mayor. Yo me encargo. Confía en mí. Se quedó paralizada a mitad de camino. ¿Lee Pailon? Soy Lee Pailon. Sí, así es. El muerto comenzó a murmurar como si recordara algo. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que te pasó? Desvié la atención del zombi que se recuperaba lentamente hacia mí mismo. ¿Quién eres? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Centrándose completamente en mí, comenzó a bombardearme con preguntas. Bueno, pues. Ya que quería saberlo, ¿por qué no? Me llamo Tao Ren. Estamos en tierras que pertenecen al clan Tao. Actualmente estás muerto. Eres uno de los sirvientes fallecidos de nuestra familia. Con cada palabra, los recuerdos inundaban al difunto en un flujo continuo. Recordaba toda su vida. Recordaba su infancia. Su sueño. Su entrenamiento. Su esposa. Sus propios hijos. Pero también recordaba haber conocido al anciano calvo que se hacía llamar Tao Jin. Luego, la oscuridad. ¿Muerte? ¿Había muerto? ¿Pero qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿En qué se había convertido su sueño? Ark. El hombre muerto que una vez fue Lee Pailon casi rugió. Muerto. Clan Tao. No te perdonaré. Muere. En cuanto recuperó la memoria y comprendió todo lo que le había sucedido, la rabia nubló la conciencia del guerrero. El clan Tao. El odiado clan Tao. Le habían arrebatado todo. Le habían privado de todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Clan Tao, jamás los perdonaré, los mataré a todos, el zombi comenzó a murmurar como un loco. Entonces, en un instante, estaba junto a Ren. Sacando unos nunchakus de detrás de su espalda, Lee Pailon atacó. La velocidad y la fuerza con la que se movía y golpeaba eran incomparables a las de antes. Parecía que se había vuelto completamente loco. Una lluvia de barras de acero cayó sobre Ren a una velocidad tremenda. Pero, una vez más, no le causaron ningún daño. En cambio, Ren contraatacó de inmediato. Su velocidad también aumentó. Su fuerza y reacción alcanzaron un nivel completamente diferente. Ambos oponentes se movían con tanta rapidez y agilidad que Jun, observando con temor, ni siquiera podía distinguir sus movimientos. Lee Pailon, al borde de la locura, exprimió hasta la última gota de su cadáver. Su cuerpo no tenía limitaciones físicas. Ya estaba muerto. El propio Ren estaba utilizando al máximo su espíritu incorpóreo acorazado. Pero incluso con él, le resultaba difícil luchar contra un oponente como Lee Pailon. Muere, muere, muere. Tras perder su arma, Lee Pailon comenzó a lanzar una lluvia de puñetazos. Los descargó sobre el cuerpo del niño pequeño. Mucho mejor. Muéstrame todo lo que tienes, Lee Pailon. El niño sonrió. Aunque su vida corría peligro, sonrió. La batalla continuaba. Ninguno de los dos contendientes mostraba signos de fatiga. Aunque, en realidad, Ren lo estaba pasando muy, muy mal. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? ¿Disfrutas viéndome muerto? Respóndeme, odiabas a Tao. La prolongada batalla hizo que Lee Pailon atemperara su ira. El oponente al que se enfrentaba no podía ser derrotado solo con rabia. Lee Pailon se dio cuenta de esto cuando perdió un brazo pero no sintió dolor. ¿Me preguntas por qué me río? El niño mostró los dientes en una sonrisa inquietante en respuesta. ¿Por qué no debería sonreír y ser feliz? Ahora mismo estoy luchando contra un digno oponente, arriesgando mi propia vida. ¿Acaso no es lo mismo para ti, Pailon? Las alegres notas en la voz de su oponente enfurecieron al antiguo maestro de Kung Fu. Hicieron que la furia que ardía en su interior se reavivara con renovada fuerza. ¿Qué entendía? ¿Qué podía saber ese mocoso? Cállate. Guarda silencio. Vengaré mi muerte contra ti y toda tu familia. El odio comenzó a consumir de nuevo la conciencia del espíritu. Pero no pudo hacerlo por completo. Fue atacado. La ira es una mala consejera, Pailon. El niño apareció al lado del guerrero. Un golpe fulminante de su lanza impactó en el costado del zombi. En el último momento, Pailon logró moverse. El ataque lo rozó, pero aún así le causó daños considerables. El difunto tuvo que, una vez más, mediante la fuerza de voluntad, reprimir las emociones que lo embargaban. En la batalla contra este adversario, la rabia no podía ayudarle en absoluto. Extendiendo hacia adelante el único brazo que le quedaba y adoptando una postura de combate, el espíritu se calmó. Oh. Mucho mejor. Veo que lograste controlar tu ira.
Tal como se espera de un maestro de artes marciales. Manteniéndose a una distancia prudencial, el chico continuó lo que parecía una conversación inapropiada. Tienes razón, hijo. La venganza debe llevarse a cabo con la cabeza fría. Ahora lo entiendo. Lee Pailon incluso le agradeció al niño que tenía delante por haberle ayudado a superar esa rabia que lo consumía. Pero no tenía intención de perdonarlo ni de perdonarlo. ¿Venganza? ¿Así que quieres venganza? Estás en tu derecho. Mi familia te trató con mucha crueldad. La sonrisa desapareció del rostro del chamán, reemplazada por una expresión sombría y pensativa. Supongamos que tu venganza tiene éxito. ¿Pero qué pasará entonces, Lee Pailon? ¿Qué esperas después de tu venganza? ¿Crees que al matarme a mí, a mi hermana y a todos mis parientes, quedarás satisfecho o feliz? Hizo una pausa. No lo creo. Y tú mismo lo sabes, tranquilizarse. Para evitar de escuchar las palabras de ese niño, Lee Pailon atacó de nuevo. Esta vez, su mente estaba clara y pura. Así, recuperó la claridad y la precisión de sus movimientos. Su ataque fue ejecutado a la perfección. La velocidad y la fuerza que le imprimió al golpe fueron impresionantes. Usó todo lo que tenía a su alcance. El golpe de su único brazo intacto atravesó el asta de la lanza del niño, destrozándola por completo. El cuerpo de Ren quedó prácticamente destrozado por el golpe de Jianxi. Salió disparado por los aires. Pero Pailon no se detuvo ahí. Elevándose por los aires y superando el cuerpo volador del joven Tao, le propinó una poderosa patada. Lo estrelló contra el suelo. Se formó un cráter. Una nube de polvo y tierra se elevó. Ren. ¡No! Esto no puede ser. La chica de pelo verde sollozaba, con lágrimas en los ojos. Atrajo la atención del zombi. El hombre muerto se giró y dio un paso hacia su nuevo objetivo. No tan rápido, Pailon. Ahora es mi turno. Antes de que el zombi pudiera volverse hacia el orador, surgió de la nube de polvo y apareció instantáneamente a su lado. No llevaba ningún arma en la mano. No la necesitaba. No ahora. Su abuelo no le había enseñado Kenpo en vano. Confiado plenamente en su victoria, el guerrero muerto no pudo evitar el ataque. La palma abierta del muchacho lo golpeó en el estómago. Parecía que un rayo brotaba de la palma de la mano del joven chamán. Pailon fue lanzado varios metros hacia atrás. Su cuerpo comenzó a convulsionar. El espíritu no pudo recuperar el control. Se acabó. El joven Tao apareció detrás de él y le arrancó la cabeza de una patada al guerrero muerto. Su cuerpo cayó indefenso al suelo. Pero el chamán no se mantuvo en pie por mucho tiempo. Unos segundos después, se desplomó exhausto en el suelo. Comenzó a secarse el sudor de la frente con alivio. Uf. Me has agotado, Pailon. Dirigiéndose al espíritu que se le apareció al maestro de Kung Fu, Ren reconoció su fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué me liberaste del control de tu familia? Inclinado sobre su cuerpo ahora inútil, Lee Pailon miró con incomprensión a quien lo había derrotado ese día. ¿Sabes? Tenía varias razones para actuar de esta manera. El niño se tumbó despreocupadamente sobre la hierba, con las manos detrás de la cabeza. La primera razón es que sabía que eras fuerte. Simplemente quería poner a prueba mi fuerza contra ti. Desde un lado se oyeron pasos que se acercaban rápidamente. El chico ladeó la cabeza. Como era de esperar, un Jun muy preocupado se aproximaba. Un gesto con la mano y una mirada seria de su hermano le hicieron detenerse. La segunda razón. El chamán continuó. Eres el Jianxi personal de mi hermana. Es mejor que yo misma te quite el talismán de la cabeza y te ponga en tu sitio, a que lo haga otra persona, poniendo así a mi hermana en peligro. El gesto no duró mucho. La chica se acercó, aunque no tenía prisa por hablar. Al contrario, parecía claramente interesada en la conversación. Ren no puso ninguna objeción. La tercera razón. Quería ayudarte. Lo que mi clan te hizo fue muy cruel. Tenías una familia a la que querías. Tenías tus propios sueños. Tenías alumnos. Lo perdiste todo por un simple capricho de mis parientes mayores. Por eso te liberé y luché contra ti. Esperaba que esto te ayudara. Pero no sé si funcionó. ¿Qué opinas? El espíritu del maestro de artes marciales no supo qué decir. Observó al niño exhausto y cansado. Por mucho que lo deseara, ya no podía enfadarse con él. No podía sentir odio hacia él. No después de lo sucedido. ¿Y ahora qué será de mí? Pailon realmente no sabía la respuesta a esa pregunta. Así que preguntó. Eso lo decides tú. Puedes ir al cielo ahora mismo si quieres. No me opondría. Pero algo me dice que no quieres eso. Al menos no ahora.
¿Me equivoco? Al escuchar sus propias sensaciones y sentimientos, el espíritu tuvo que estar de acuerdo con el razonamiento de aquel extraño niño. Algo le impedía abandonar este mundo tan fácilmente. El maestro sabía exactamente qué era. Dime, ¿puedes devolverme a este cuerpo? Señaló su antiguo barco, al que ahora le faltaba la proa. Puedo. El niño asintió con la cabeza. ¿Significa esto que has decidido quedarte? Sí. Quiero lograr algo que perdure. La voz de Pyro se volvió más firme. Mi sueño. El sueño de crear mi propio estilo de lucha y convertirlo en el más fuerte del mundo. Hasta que no lo consiga, no podré ir al cielo. Habló con total seguridad en sus palabras. Bien. Eso es exactamente lo que quería oír de ti. El niño sonrió. Pero pondré varias condiciones. El espíritu del amo se volvió receloso. Miró con recelo al niño sentado frente a él. ¿Qué condiciones? La sonrisa del muchacho se amplió aún más ante la pregunta del espíritu. Las sospechas de Pyron aumentaron. Oh. Nada complicado. Simplemente serás mi profesor. Además, cuidarás de mi hermana mayor. El niño se rió entre dientes al ver a su hermana, que seguía pálida. Si aceptas esto, te ayudaré a cumplir tu sueño. Durante un rato, reinó un silencio absoluto entre ellos. Entonces, finalmente, el espíritu habló. Estoy de acuerdo. Cumpliré con estas condiciones. 13. Separación. Recorrí los pasillos desiertos de nuestro castillo, avanzando hacia mi objetivo. El eco de mis pasos alertaba a quienes me esperaban de mi llegada. El guandao en mis manos languidecía literalmente de impaciencia. Bason, en comunión conmigo, potenciaba mi cuerpo y estaba listo en cualquier momento para servirme con fidelidad y sinceridad. Y por donde yo había pasado, solo quedaban los cuerpos destrozados de los Jiangxi a los que había derrotado. Mi camino me llevó hasta lo más alto, al salón Tanhou. Allí me esperaban mis dos parientes mayores, mi abuelo y mi padre. Cuando solo me quedaba un tramo de escaleras por subir antes de llegar a la puerta que me llevaría a mi destino, mi camino quedó bloqueado. El Jiangxi de élite de mi padre. El escuadrón Gokufusei custodiaba ahora la entrada a las cámaras del jefe del clan. Me impedían el paso. Perdóname, joven amo, pero el camino a seguir está cerrado para ti. El Jiangxi se alzaba imponente sobre mí y me miraba con arrogancia. Por favor, date la vuelta y regresa. Ah, ¿sí? ¿Y si me niego, intentarás detenerme? ¿Estás seguro de tu decisión? No tenía intención de retirarme. Algunos muertos, incluso los de la élite, no iban a hacerme retroceder. ¿Sí? Te haré retroceder. Parecía que hacía apenas un segundo, este Jiangxi estaba parado varios metros más adelante. Ahora estaba a mi lado, alzando su gran cimitarra para atacar. Presumes demasiado. El muerto ni siquiera comprendió nada. Primero, sus dos brazos se separaron de su cuerpo. Luego, su parte superior e inferior, que consistían en patas de guepardo cosidas, fueron cortadas por la mitad. ¿Y bien? ¿Hay alguien más que quiera detenerme? La pregunta era claramente inapropiada. Aunque los espíritus quisieran retirarse, no podían. Los 4 miembros restantes del escuadrón de élite de mi padre se prepararon para la batalla. Te voy a aplastar, mocoso. Otro Jiangxi rugió. Tenía unas piernas enormes que antaño habían pertenecido a un elefante. Saltó, con la clara intención de acabar conmigo a base de golpes con ambas piernas. Basura. Utilicé una de las técnicas de Bason, el empuje del cielo a la tierra. Mi guandao literalmente partió en pedazos al zombi que se creía demasiado importante. Bloqueé de inmediato los golpes fulminantes de otro guerrero Jiangxi de élite. Las dagas en sus manos se movían en trayectorias tan impensables que predecir la dirección del ataque era prácticamente imposible. Los cuerpos de serpiente cosidos en lugar de brazos le permitían atacar como un látigo. Pero aún así, fue inútil contra mí. El cuarto zombi del grupo de los 5 mejores era significativamente diferente de todas las demás quimeras que mi padre había creado. Si los zombis anteriores eran el resultado de combinar partes del cuerpo humano con animales, esta vez mi padre había combinado armas de fuego con un ser humano. Mientras el Jiangxi, que tenía cuerpos de serpiente en lugar de brazos, me atacaba, abrió fuego. En lugar de armas, este Jiangxi portaba ametralladoras de gran calibre. Llevaba un pequeño lanzacohetes portátil sujeto al hombro. Entre sus piernas sobresalía una pistola calibre 45. Una lluvia de golpes similares a latigazos y una andanada de balas imbuidas de fuyoku cayeron sobre mí. Inútil. Aparecí junto a ellos y concluí.
En un movimiento fluido, destrocé los cuerpos de ambos Jianshi que se habían atrevido a atacarme. Quedaba uno. El más peligroso de todos. Durante todo este tiempo, me había observado en silencio mientras me ocupaba de esos zombies. Eres fuerte, joven amo. El último Jianshi apareció detrás de mí en un instante. A diferencia de los demás miembros del escuadrón Gokufusei, parecía una persona común y corriente. No tenía ninguna modificación corporal. Aún así, destacaba notablemente por encima del resto. El rápido ataque del Jianshi cayó sobre mí. En el último instante, mi silueta se desdibujó. Me aparté del ataque y contraataqué de inmediato. El golpe de mi lanza debería haber partido a este zombie en dos. Pero no fue tan sencillo. El zombie esquivó el ataque. Es más, como si se burlara de mí, se paró sobre la hoja de mi lanza, haciendo equilibrio sobre las puntas de los pies. Morir. Una patada con la pierna levantada 90 grados casi me golpea en la cabeza. Solo gracias a un esfuerzo considerable logré evitar la lesión. Eres fuerte. Aún así, eso no es sorprendente. Fuiste maestro de Lee Pailon, ¿no? Te llamas Shamon, ¿correcto? Apuntando con mi lanza al zombi, afirmé el hecho. Correcto. ¿Ahora entiendes lo insignificante que eres frente a mí? La arrogancia de estos Jianshi comenzaba a irritarme un poco. Sin embargo, no eran de élite por casualidad. Incluso tenían un mayor grado de libre albedrío que los zombis comunes que servían a nuestra familia. Mi padre claramente había modificado su conciencia mediante talismanes. Los había hecho servirle fielmente, otorgándoles la capacidad de actuar con sentido en la batalla. No te creas superior, viejo. Le lancé un golpe y aparecí al instante a su lado. Pero esta vez, mi ataque falló. El zombi contraatacó. La patada de este Jianshi fue verdaderamente aterradora. Salí disparado casi hasta el techo. Incluso me golpeé la espalda contra él. Pero mi armadura materializada absorbió todo el impacto. Bombardeo masivo. Sin soltar aún mi lanza, mientras estaba en el aire, ataqué rápidamente, aprovechando mi posición. Es evidente que Jianshi no esperaba tal agilidad de mi parte. Aún así, bloqueó todos mis ataques. Sin embargo, no contaba con dejarlo fuera de combate con esto. Solo quería distraerlo. Super alma. Maza dorada. La lanza que tenía en mis manos se transformó en una maza. Otro golpe fulminante impactó contra el cuerpo del maestro de Kung Fu. Intentó bloquear el ataque una vez más. Pero, a diferencia de las veces anteriores, esta vez todo salió diferente. Al contacto con la maza, los huesos de sus brazos se torcieron inmediatamente en la dirección opuesta. Entonces, literalmente, lo estrellé contra el suelo, aplastándole la cabeza. Eso no fue fácil. Secándome el sudor de la frente, por fin recuperé el aliento. Di un paso adelante. Hacia donde me había dirigido desde el principio. La puerta se abrió sin esperar a que yo la tocara. La luz que provenía de la habitación del cuarto y último piso me cegó momentáneamente. Entonces los vi. Tao Jing y Tao En. Tao En, con su imponente figura, estaba sentado en el trono. Ahora me miraba con interés. Me había atrevido a subir hasta este piso. A su lado estaba Tao Jing. Su mirada, por el contrario, no me auguraba nada bueno. En cambio, la mirada penetrante del anciano me prometía muchas sensaciones nuevas y dolorosas. Sensaciones que, al parecer, aún no había experimentado. ¿Cómo debo entender esto, Ren? El anciano estaba enojado. ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí y destruir a los guardias de esta planta? En los últimos años, se había dado cuenta cada vez más de que estaba perdiendo el control sobre su nieto. Se estaba volviendo demasiado fuerte y obstinado. Cuanto más fuerte se hacía, más se atrevía a ignorar las palabras de su abuelo. Y también las de su padre. Ahora, este acto suyo finalmente había llevado al anciano al límite. Sí, Ren. A diferencia de su padre, él era alegre y orgulloso. Por favor, explíquese. ¿Qué le trae a mi habitación? Aunque su escuadrón de élite hubiera sido destruido, esto solo demostró aún más la fuerza de su hijo. Es sencillo. Ya estaba completamente tranquilo. Sin ansiedad, sin preocupaciones. Nada. He venido a comunicar a los miembros mayores de mi familia que ya no necesito vuestra tutela. En un futuro próximo, tengo la intención de abandonar nuestro castillo ancestral durante un tiempo. 14. Lección final que... Creo que te he oído mal, Ren. ¿Quieres abandonarnos? ¿Traicionar a tu propia familia? ¿Entiendes lo que acabas de decir y las consecuencias? La voz de Tao En temblaba, con una furia y una ira que crecían lentamente. No, padre, no me has oído mal.
Sin embargo, me has malinterpretado. No estoy traicionando a nuestra familia. Soy un Tao, y eso no cambiará. Estoy orgulloso de haber nacido en nuestra familia. Aunque ni tú ni el abuelo seáis parientes ideales, os estoy agradecido por todo. Hizo una pausa. Me marcho porque ya no tenéis nada más que enseñarme. Os he superado a ambos. Sois demasiado débiles para que yo siga obedeciéndoos. Por eso me voy. Quiero ver el mundo. Viajar. Y durante esos viajes, volverme aún más fuerte. Los miró directamente. ¿Me liberarás voluntariamente o tendré que usar mi propia fuerza? La mirada arrogante y llena de superioridad del chamán de 10 años estaba dirigida a ambos parientes. Tanto el abuelo como el padre de Ren estaban al límite. Tenían la intención de darle una lección a ese mocoso arrogante que se creía superior. Perdóname, padre, pero ahora le daré una lección a mi hijo para que no me subestime más. Taoen se levantó de su trono al instante. Al momento siguiente, estaba junto a su propio hijo. Te apoyo plenamente, señor. Mi nieto claramente no sabe cuál es su lugar. La voz envejecida de Tao Jing denotaba claramente irritación. No tenía nada en contra de una pequeña lección. Oh. ¿Has decidido pelear conmigo, padre? Ren bostezó y se tapó la boca con la mano, apoyándose al mismo tiempo en su lanza. En ese caso, permíteme darte un consejo. Lucha con todas tus fuerzas. De lo contrario, me decepcionarás. A pesar de la imponente figura de su padre que se cernía sobre él, Ren solo bostezó. Mocoso. Te arrepentirás de tus palabras. Taoen apareció sobre el niño en un instante. Su enorme puño cayó justo en el lugar donde su hijo había estado parado. La habitación se llenó con el crujido del suelo al romperse. Pero no había rastro de sangre ni nada que pudiera indicar que el oponente hubiera resultado herido. ¿Eso es todo de lo que eres capaz, padre? De pie detrás del gigante, todavía bostezando y sin siquiera cambiar de postura, Ren preguntó. Taoen se sorprendió, pero atacó de inmediato. Tras otro movimiento, una enorme espada cayó sobre el joven Tao. Sin embargo, volvió a impactar contra el suelo. Esto ni siquiera tiene gracia. Me estás decepcionando, Taoen. Apenas disimulando su satisfacción, Ren apareció sobre el hombro de su padre. Otro movimiento instantáneo, y el gigante volvió a estar sobre el niño. Atacó una vez más. Pero, de nuevo, su espada solo cortó el aire. Pero Taoen finalmente logró comprender cómo su hijo esquivaba todos sus ataques. En el último instante, el cuerpo de Ren quedó literalmente cubierto de relámpagos. Luego desapareció. Es hora de acabar con este circo, padre. Ahora es mi turno. Te atacaré. El muchacho apareció justo delante de su padre y habló con seriedad. Empuñó su lanza y adoptó una postura de combate. ¿Crees que voy a perder contra ti tan fácilmente, Ren? Eso jamás sucederá. El cuerpo de Taoen comenzó a perder su forma y a transformarse. El gigante de 5 metros que Ren había visto durante todos esos años pareció encogerse. Se transformó en un hombre adulto común y corriente. Excepto por el gran bigote negro en forma de media luna y la mirada fija que dirigía al niño. Oh. ¿Así que esa es tu verdadera forma? Me lo imaginaba. Ren asintió con calma, observando la metamorfosis de sus padres. Sin importar lo que Ren dijera ahora, su padre era realmente muy fuerte. Ren simplemente lo estaba provocando. Durante todos estos años, Taoen había mantenido un estado de unión con todos sus espíritus. Y no eran solo unos pocos cientos de ellos. Tienes toda la razón, Ren. Todo lo que has visto hasta ahora era simplemente mi superalma. Nada más. Su voz se hizo más grave. Mis espíritus son los espíritus de todos los miembros de nuestro clan. A lo largo de los 2000 años de nuestra existencia. ¿Y sabes qué, Ren? Ahora mismo están muy enfadados contigo. Por tu comportamiento imprudente. Juntos, te haremos comprender cuál es tu lugar en nuestra familia. Alzó su espada. Super Sul. Daidoruyu. Con esas palabras, la espada en la mano de Taoen comenzó a absorber las almas de todos los miembros del clan fallecidos. Entonces, un enorme dragón imperial chino azul se abalanzó sobre mí. Mucho mejor, padre. Sonreí, contenta de que mi padre acabara de usar su ataque más poderoso. Pero no es suficiente. Raizo. Lanza relámpago. Concentrando una enorme cantidad de Fuyoku en mi lanza, la transformé en un rayo. Lo disparé desde la punta de mi Wandao. Un brillante pilar de energía y el dragón chino se encontraron a medio camino entre nosotros. Entonces mi ataque literalmente quemó al dragón y continuó su camino. Se estrelló contra mi padre.
Este fue el final. Había puesto más Furyoku en este ataque que el que poseían mi padre y mi abuelo juntos. En el último momento, Tao Jin comprendió el peligro que entrañaba mi ataque final. Corrió hacia su hijo. Tao En observó el relámpago que se acercaba con admiración y orgullo. Ni siquiera pensó en esquivarlo. No podía. Una explosión. Destrucción. El humo y el olor a quemado llenaban todo el piso. El viento soplaba por la ventana destrozada. El humo comenzó a disiparse, revelando el lugar donde había impactado mi ataque. En el último momento, mi abuelo activó su espíritu incorpóreo. Recibió el ataque y absorbió la mayor parte del daño. Aún así, no del todo. Mi padre y mi abuelo estaban ahora arrodillados en el suelo. No podían moverse. Sus cuerpos temblaban por la electricidad. Las marcas de las quemaduras cubrían su piel expuesta. Ambos habían perdido todas sus fuerzas. Estaban derrotados. Me incliné sobre ellos. Les apunté a la garganta con la hoja de mi guandao. Ahora lo entiendes. Me he vuelto mucho más fuerte que tú. Mi voz era tranquila. Espero que aprendas bien esta lección. Padre. Abuelo. Dicho esto, aparté la lanza de su piel. Les di la espalda. Regresé a la puerta. Salí de la habitación. Dejé los cuerpos inconscientes de ambos Taos en el suelo. Tao En recuperó la consciencia de repente. Pero al intentar levantarse, un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo. La palma de alguien se posó sobre su pecho y lo empujó de nuevo sobre la cama. Tranquila, tranquila, querida. Todavía no puedes levantarte. Tus heridas son demasiado graves. La joven habló con dulzura y suavidad. Al oír su voz, En se relajó un poco. ¿Qué pasó? El hombre susurró con voz ronca, con dolor en la garganta. La respuesta llegó desde la cama de al lado. Jaja. Jaja. Todo fue obra de Ren. Tu hijo y mi nieto. Nos lo devolvió a los dos. La voz de Tao Jin era apenas audible. Parecía que las fuerzas lo habían abandonado. Padre. Eso es. Ren. De repente, una oleada de recuerdos inundó la mente del clan. ¿Dónde está Ren ahora? ¿Dónde está? Tranquilízate. Sigo aquí, padre. La voz fría de Ren resonó desde la puerta. Ambos hombres derrotados giraron la cabeza en esa dirección. Tao Ran también levantó la vista de su vendaje. Miró a su hijo, que había crecido y se había vuelto tan fuerte. Detrás de Ren estaba Jun. Estaba conmocionada, su mirada iba de una cama a otra. Observó con confusión a los hombres mayores del clan Tao. ¿Y ahora qué, nieto? ¿Nos abandonarás? ¿Dejarás a tu clan? Tao Jin se incorporó en la cama y miró a su nieto con severidad. Debería. Tú mismo debes entender, abuelo, que no he visto nada bueno en ti. Solo dolor y sufrimiento. En los últimos años, he sentido mucho de eso. Ren hizo una pausa. Aún así, les estoy muy agradecido a ambos. Solo gracias a ustedes me he vuelto tan fuerte como soy ahora. Sin ustedes, no habría logrado tanto en tan poco tiempo. Dicho esto, Ren guardó silencio un rato y recuperó el aliento. En cuanto a nuestro clan y mi supuesto estatus de elegido, no prometo que pueda convertirme en el rey de los chamanes. Pero sí puedo asegurar una cosa. Su voz se volvió firme. No estoy abandonando a mi familia. Seguiré intentando cumplir el deseo de todo nuestro clan y de todos nuestros antepasados. Pero permítanme decir esto de inmediato. Los ojos dorados de Ren se clavaron con dureza en ambos parientes. Independientemente de lo que tú o ellos piensen, participaré en el torneo no por ti. Ni tanto por el clan. Sino por mí mismo. Espero que te quede claro. Se giró hacia la puerta. Por ahora, me voy. Ah, sí. En cuanto a que me vaya del castillo antes de tiempo, no tienen por qué temerlo. Esperaré a que se recuperen. Todavía tengo un par de preguntas para ustedes dos. Por ahora, no los molestaré. Miró a su hermana. Ven, Jun. Ren se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Jun miró a su madre con aire de culpabilidad. Tras recibir un gesto de aprobación de su parte, siguió a su hermano menor. 15. Salida Ren, ¿de verdad te vas a ir? Jun alcanzó a su hermano pequeño y le preguntó preocupada. El chico se detuvo y giró la cabeza para mirar a su hermana. La preocupación y la agitación se reflejaban claramente en su rostro. Ren ni siquiera necesitó usar su don para comprender lo que ella sentía en ese momento. Jun no quería que su hermano se fuera. No quería que la abandonara sola. Le aterraba eso. Porque él era el único con quien podía mostrar su vulnerabilidad y ser verdaderamente feliz o reír. Jun, qué complicado es todo. Ren suspiró con resignación, mirando a su hermana y sintiendo lo mismo hacia ella.
Hermana, créeme, yo tampoco quiero dejarte sola aquí. Después de que me vaya, el abuelo y el padre no podrán aceptarlo. Dejarte aquí solo te expondría a un sufrimiento innecesario. Por eso, Jun, ven conmigo. Viajemos juntas. Descansemos, disfrutemos de la libertad y vivamos un poco para nosotras mismas. ¿No quieres esto? ¿No quieres experimentar más libertad de la que tienes ahora? Jun no sabía qué decir. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella había pensado que ahora que Ren se había vuelto tan fuerte, se olvidaría de su débil hermana mayor. La dejaría atrás y seguiría adelante a toda prisa. Pero incluso ahora, Ren seguía pensando en ella. Estaba dispuesto a llevársela consigo. Por supuesto, Jun estuvo de acuerdo. Además, ¿cómo iba a abandonar a su hermanito de 10 años solo en este mundo? Aunque ahora solo tenía 15 años, era su deber como hermana mayor ayudar a su hermano en todo lo posible y brindarle su apoyo. Por supuesto, Ren. Con mucho gusto. La niña habló con una sonrisa, secándose las lágrimas que le habían aparecido. En ese momento, Ren apartó la mirada y avanzó lentamente. Intentó no mirar a su hermana, que se veía tan linda que apenas pudo reprimir los pensamientos inapropiados que tenía en ese instante. 11 de septiembre de 1996. La frontera entre el Tíbet y China, la región de Qixi, el castillo ancestral del clan Tao. El salón Tanzhou, recién reparado y decorado con un aspecto festivo, estaba inusualmente lleno. En ese momento, tanto los miembros vivos como los muertos del clan estaban presentes. La mirada de todos ellos se dirigió a la única persona en aquella sala. Estaba sentado en el antiguo trono de su padre. Tao en su forma humana ordinaria, permanecía abajo junto a todos los miembros de la familia. Observaba a su hijo con orgullo en su mirada. Yo, Tao Ren, heredero y futuro líder del clan Tao, los he reunido a todos aquí hoy por una sola razón. La voz de Ren resonó fuerte y segura, haciendo eco por todo el salón. Durante un tiempo, dejaré nuestro castillo y a mi familia. Me voy para volverme aún más fuerte. De ninguna manera traiciono a mi clan. Me habéis dado todo lo que podíais. Ya no tengo nada más que aprender de vosotros. Aún así, estoy sinceramente agradecido a todos los miembros del clan Tao. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Juro que haré todo lo que esté en mi mano para vencer al gran espíritu y convertirme en el rey de los chamanes. Tras las palabras de Ren, se hizo un silencio sepulcral durante un rato. Entonces Taoen fue el primero en reaccionar. Empezó a aplaudir. Los demás miembros de la familia se unieron a él. Y luego también los espíritus. Ahora, cada uno de ellos veía ante sí no a un niño pequeño de 10 años. No, miraban mucho más allá de su apariencia externa. Allí y ahora, ante ellos no había un niño. Era un poderoso chamán que había decidido luchar por el título de rey de los chamanes. Varias horas después. En el mismo lugar. Felicidades, Ren. Ahora sí que estás preparado. Eres un verdadero Tao. Con estas palabras, Tao Jin le dio una palmada en la espalda desnuda a su nieto, haciéndolo dar un respingo. Abuelo. Ren gritó indignado. Eso duele. Ja, ja. No digas tonterías. Para ti, esto ni siquiera es un cosquilleo. Jin colocó un espejo frente a la espalda de su nieto. Dime mejor, ¿te gusta cómo quedó? Ren giró la cabeza hacia el espejo y asintió con aprobación, contemplando el tatuaje recién terminado. El tatuaje tenía la forma del símbolo del yin y el yang en color negro. Era también el emblema familiar de su clan. Abuelo, eres un verdadero maestro en esto. Gracias. Dicho esto, comenzó a ponerse la camisa. Volvió a sentarse en el antiguo trono de su padre y esperó. ¿Qué querías decirme? Ren. El padre fue el primero en hablar. Tu abuelo y yo volvimos a hablar sobre tu decisión. Después de calmarnos un poco, coincidimos en que emprender un viaje es la mejor opción para ti ahora. Confiamos en que, tras él, te volverás aún más fuerte. Esto solo beneficiará a nuestro clan. Exactamente. Jin interrumpió a su hijo. En resumen, hemos decidido apoyarte en tu camino, Ren. Todos los recursos de nuestro clan están ahora a tu disposición. Antes no te lo dijimos. Simplemente no le veíamos sentido. Pero como ahora eres un miembro adulto del clan, debes saberlo. Observó a su nieto con atención y continuó. En primer lugar, nuestro clan tiene muchos enemigos en el mundo exterior. Debes estar alerta. Mucha gente estará dispuesta a hacer cualquier cosa para matar incluso a un solo miembro de nuestro clan. Incluso tú podrías estar en peligro. No seas arrogante, nieto. Tao Jin hablaba completamente en serio. No confíes en nadie, Ren. ¿Me oyes?
La gente puede intentar ganarse tu confianza y luego traicionarte. Recuérdalo siempre. Por un momento, volvió a reinar el silencio. Esta vez, En habló. Tu abuelo tiene toda la razón, Ren. No bajes la guardia bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa. Ahora bien, en cuanto a los gastos de tu viaje, nuestro clan, tu familia, cubrirá por completo todas tus necesidades. Aunque odiamos a la gente, eso no nos impide utilizarla. Nuestro clan remonta su historia a tiempos ancestrales. Entonces, como ahora, nuestra familia es bastante adinerada, su voz era tranquila y objetiva. El clan Tao posee participaciones mayoritarias en varias grandes empresas reconocidas mundialmente. Además, nuestro clan recibe tributos de las tríadas que controlan las ciudades cercanas a nuestras tierras. Y eso es solo una parte de nuestras fuentes de ingresos, hijo. Todo esto estará a tu disposición. No te prives de nada. Disfruta de tu viaje. Al escucharlos a ambos, solo sonreí misteriosamente. No dije nada. No me creí todo lo que decían. Si bien la noticia de que nuestro clan era bastante rico me alegró, al igual que el hecho de que pudiera administrar ese dinero sin problemas, no me dejé engañar. Al darme acceso al dinero, Tao En y Tao Jing perseguían varios objetivos a la vez. En primer lugar, al no poder influir en mí de ninguna otra manera, mi familia decidió atarme con dinero. En segundo lugar, al rastrear el flujo de dinero desde mi lado, siempre estarían al tanto de mis movimientos por todo el mundo. En resumen, lo habían planeado todo muy bien. Aún sabiendo esto, no rechazaría ese dinero. Me pertenecía por derecho. Y en cuanto a que me vigilaran así, que me vigilaran. Me daba igual. Quién sabe, incluso podrían encubrirme si me topaba con alguien peligroso. En resumen, solo ventajas. Así que simplemente debería estar contento y prepararme para el viaje que se avecina. 16. Despedidas. Me quedé de pie junto a Aku, esperando a mi hermana, que ahora le susurraba algo a nuestra madre. Ambas parecían tan serias y entrañables que, al mirarlas, apenas pude contener la risa. La madre le estaba dando consejos a Jun. Jun solo asentía y, según me pareció, incluso empezó a anotar algunas de sus palabras. Bueno, ya es hora. Mientras observaba a mi hermana y a mi madre, no dejé de vigilar mi entorno. Así que noté la presencia de mi padre de inmediato, pero no lo demostré. Sí. Giré la cabeza hacia él. Sin mostrar la menor emoción, le extendí la mano. Mi padre primero miró mi palma abierta con confusión. Luego, comprendiendo algo, me miró burlonamente y me extendió la mano. No me defraudes, hijo. No me hagas decepcionarme. Hazte aún más fuerte. Hizo una pausa. Y sí, tengo un regalo de despedida para ti. Aquí tienes. Con estas palabras, sacó la espada de su cinturón. La misma que había usado para luchar contra mí. ¿Qué es esto? Podría adivinar qué espada era, pero una aclaración no vendría mal. Oraiken. La espada del trueno. Una reliquia familiar de nuestro clan. Esta espada se ha transmitido de generación en generación en nuestra familia. Solo el verdadero heredero puede usarla. Su voz era solemne. Así pues, Tao Ren, como 43º heredero de nuestro clan, deposito grandes esperanzas en ti. Te confío esta espada. Tómala y úsala. Fue forjada específicamente para chamanes. Como instrumento, es perfecta para un espíritu. Con su ayuda, podrás crear un alma suprema aún más poderosa. Dicho todo esto, En abrió el puño. Soltó la hoja de sus manos. La atrapé de inmediato. Oraiken parecía una sencilla hoja recta china. Tenía una borla decorativa unida a la empuñadura. Sin embargo, en cuanto lo tuve en mis manos, sentí realmente la diferencia entre este y el guandao que había estado usando hasta ahora. Sin duda, le pasé Furyoku a través deliberadamente. No me equivoqué. La espada absorbió literalmente la energía espiritual, impidiendo que ni un solo grano se disipara en el mundo circundante. Una herramienta verdaderamente maravillosa. Aparté la mirada de la hoja y asentí con gratitud. Gracias, padre. Sobraron palabras. Ni siquiera eran necesarias, a juzgar por la mirada del hombre. El tono con el que se dijo bastó. Y yo pensaba que jamás volvería a ver esta espada. Tenía la intención de prescindir de ella. Por eso, este regalo me alegró tanto. El hecho de que mi padre me la confiara significaba muchísimo para mí. Le estoy profundamente agradecido. Espera, nieto. Tu padre no es el único que quiere darte un regalo de despedida. Casi me pierdo la visita del abuelo, absorta en mis emociones. Solo cuando estuvo muy cerca sentí su presencia. Entonces miré al anciano y al que estaba detrás de él.
Esto es, me quedé paralizada por la impresión, examinando el espíritu que el abuelo había traído consigo. Y no solo yo. Bason, que había estado a mi lado todo este tiempo, miró a su viejo compañero de armas con lágrimas en los ojos. Su caballo de guerra, Kotuko. Que en chino significa cuervo negro. Y debo decir que este nombre le venía como anillo al dedo a este espíritu. Si Miaku era completamente blanco, como la nieve pura en las montañas, entonces Kotuko, por el contrario, era negro como el carbón. Como una noche nublada y sin luna. Además, Miaku parecía francamente pálido al lado de este antiguo espíritu animal. Kotuko era casi 1,5 veces más grande que él. Veo que reconoces a este espíritu, Ren. El abuelo negó con la cabeza con una ligera sorpresa. Correcto. Este es otro espíritu de nuestro clan. En su día, fue compañero de armas de Bason. Juntos, en los albores de nuestra familia, sirvieron fielmente al clan. Ahora, te entrego este espíritu. Estoy seguro de que tienes fuerza más que suficiente para controlarlo también. Hoy fue un día de regalos. A diferencia de los anteriores, estos no tenían ninguna trampa oculta. A menos, claro está, que intentaran congraciarse conmigo de esta manera. Y debo admitir que lo estaban haciendo bastante bien. Oh. Maestro, maestro. Es Kotuko. Qué alegría me da, maestro. Mi tutor corrió a abrazar a su viejo amigo. Y este caballo, y no me da miedo decirlo, brutal, simplemente se quedó allí parado. Permitió con calma que todo sucediera. Uno podría preguntarse, ¿dónde habían tenido a este caballo? Sí, estando en la misma finca durante años, los espíritus podían verse fácilmente, ¿o era solo otra de las excentricidades de Bason? ¿Por qué lo preguntaba? HMPH. Volví a mirar a los espíritus y aparté de mi mente los pensamientos innecesarios. Me volví hacia los ancianos. Gracias, padre. Abuelo. Sin ocultar mi alegría por los regalos, hice una reverencia en señal de agradecimiento. Utilicé una de las reverencias ceremoniales. Ren, estoy listo. Jun se acercó a nosotros con entusiasmo. Desafortunadamente, interrumpió la conversación. Oh. Dio un pequeño grito de susto cuando las miradas de ambos parientes se cruzaron sobre ella. Obsérvalo con atención, Jun. Tras clavarle la mirada a su hija durante un segundo, se dirigió a ella. Se quedó paralizada como uno de los guardias de Jianxi. Ese sí, padre. Un poco más y la chica probablemente habría empezado a saludar. Pero no tuve tiempo de calmar la situación. El anciano intervino. Tiene razón, Jun. El abuelo dio un pequeño paso adelante, cruzando los brazos a la espalda. Durante este viaje, recaen sobre ti grandes responsabilidades. Debes proteger a Ren y ayudar a tu hermano en todo lo que necesites. No lo olvides. No permitas que nadie lo desvíe de su camino. Y, sobre todo, no dejes que ninguna chica se le acerque. ¿Me entiendes? Jun apenas se encogió ante la mirada penetrante y exigente de su abuelo. Pero asintió. Yo, que estaba allí de pie, empezaba a hervir de rabia. Abuelo. La rabia era claramente evidente en mi tono. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? Un relámpago comenzó a recorrer mi piel. La rabia me invadía literalmente. Silencio, muchacho. Jin no se inmutó ante mi presencia. Incluso logró enfatizar tanto sus palabras que la rabia se desvaneció al instante. Miré al anciano con confusión. ¿Quién me creo que soy? Preguntas. ¿Quién te crees que eres, mocoso? ¿Solo porque te has vuelto fuerte crees que ahora todo está permitido? ¿Es eso? Su voz era cortante. No olvides que soy tu abuelo y el anciano del clan Tao. Tengo todo el derecho a decir estas cosas. ¿Entendido? Continuó. Ahora escúchame bien. ¿Crees que estoy bromeando? ¿Crees que todo lo que digo sobre nuestros enemigos son solo palabras vacías? Para nada, insensato. El abuelo también empezaba a enfadarse. Al parecer, mis palabras también le habían afectado. Tras recuperar el aliento un instante, prosiguió su improvisada charla con fervor. Sí, lo admito, eres fuerte. Pero incluso los más fuertes pueden morir. Podrían enviarte a un niño pequeño. O, cuando seas mayor, a una jovencita. Cuando te relajes, la muerte te esperará. ¿Lo has entendido ya? El anciano dejó de gritar. Me miró con dureza, tratando claramente de evaluar el resultado de su discurso improvisado. Lo pensé. Mi orgullo herido exigía una respuesta, independientemente de si las palabras de mi abuelo contenían algo de lógica. Pero, haciendo acopio de mi voluntad, comencé a razonar con más calma. En principio, ya sabía todo esto.
Lo comprendía intelectualmente. El conocimiento de mi vida pasada, es cierto, dejó su huella negativa. Me hizo ver con cierto escepticismo todos esos discursos sobre hordas de enemigos. Pero, en general, el abuelo tenía razón. ¿Quién sabía cómo resultaría la vida? La historia ya había cambiado. Y el clan Tao realmente tenía suficientes enemigos. De ser de otra manera, tal intensidad de pasión y la inculcación de estos hechos en nuestro subconsciente durante nuestro entrenamiento simplemente no existirían. Mis parientes podrían ser acusados de muchos vicios, pero la idiotez no era uno de ellos. En resumen. Lo entiendo, viejo. Bajé ligeramente la mirada, insinuando una disculpa. Pero eso no cambia el hecho de que no debes agobiar a Jun con preocupaciones innecesarias. Aún sin poder evitarlo, comenté. No quería rendirme tan fácilmente. Pero lo importante era que el abuelo comprendiera que sus palabras me habían llegado. Está bien, Ren. Escuché una voz suave, ligeramente avergonzada. El abuelo tiene razón. Cuidar de mi hermano pequeño es una alegría para mí. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada de mi hermana. Ella me miró. Su sonrisa era un poco forzada, pero sonrió. Solo entonces cedí. Le hice un gesto con la mano. Está bien. Jin declaró. En ese caso, creo que es hora de que te vayas. Asentí con la cabeza ante las palabras de mi abuelo. Salté sobre la espalda de Aku. Mi abuelo me lanzó una tableta que contenía el espíritu de Kotuko. Le asentí con gratitud una vez más y la guardé en uno de mis bolsillos interiores. Ven, Jun. Le extendí la mano. Cuando nuestras palmas se tocaron, la levanté. Emprendimos nuestro viaje. Padre. Abuelo. Madre. Adiós. Dicho esto, tiré de las riendas de Aku y lo espoleé. El caballo se encabritó y salió disparado de su sitio. Corrió muy lejos, hacia donde nos aguardaban posibles aventuras.